Saludándolos y vamos a continuar con nuestra reflexión del día de hoy. Recuerden que estamos en el Evangelio según San Marcos y hoy es un texto importantísimo como todos, pero el de hoy es muy importante porque cuando Jesús nos pregunta algo que es durante el camino de discipulado, y miren, es bien importante tener presente eso. Siempre nos va haciendo preguntas a través de su palabra y a medida que caminamos en pos de Él, detrás de Él. Pero a la vez nosotros también debemos irnos haciendo preguntas, partiendo de las preguntas que Él nos hace. ¿Para qué? Para ir evaluando nuestra vida, para ir evaluando nuestro discipulado y para ver cómo vamos. Pero repito, hoy la reflexión se llama En tu respuesta te juegas la vida. En la respuesta que demos hoy, nos jugamos la vida y definimos nuestra felicidad o nuestra infelicidad, nuestro sentido de vida o nuestro vacío de vida, nuestro entender muchas cosas que suceden en la vida porque el mismo Jesús nos las va a anunciar, o decir no, pero porque a mí tan de malas, ¿qué es esto? Y yo que camino en pos del Señor, y yo que hago tal cosa. Es que todavía nos vamos a dar cuenta hoy, que pasa lo mismo que hace 2000 años. Nosotros somos los discípulos hoy, nos llamamos los discípulos, los seguidores de Jesús. Y lo mismo de esos discípulos hace 2000 años, de sus apóstoles. Todavía no entendemos, todavía no conocemos a Jesús. Y caer en cuenta de eso es muy importante porque quiere decir que estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de discipulado, en proceso de conversión, en proceso de esa formación de Jesús en mí, en ti y en todos. Que es que a veces creemos que porque estoy en la escuela ya, que porque voy a misa ya. No, este es un proceso, pero donde las respuestas que vamos dando a los interrogantes de Jesús, repito, definen si vamos acertando en el camino o aún no entendemos nada. O aún estamos, recuerdan, el sordo mudo, que tenía que abrirle los oídos, tocarle la lengua, destaparle los ojos para que pudiera entender algo. Porque es que cuando Jesús va a preguntar aquí nos damos cuenta que está interesado en saber si hemos cogido alguna cosita. No se han dado cuenta después de reflexiones que decimos, ¿qué se te quedó? Que a veces uno es, ¿qué se me quedó? A ver, ¿qué fue lo que hablaron? ¿En qué estaba? Generalmente uno deja caer la palabra, casi siempre uno la deja caer. De vez en cuando, bendito sea el Señor y la obra del Espíritu, guarda algo, lo medita y va esa palabra transformándonos, pero casi siempre la dejamos caer, casi siempre estamos pendientes de otras cosas y no de lo verdaderamente importante. Entonces, hoy este texto nos va nuevamente, como lo hace la palabra, a que hagamos un alto en el camino y a que la respuesta que Jesús nos va a pedir la demos desde nuestro corazón, desde nuestra realidad, porque la respuesta a la pregunta que Jesús nos va a hacer hoy, ¿quién dices tú que soy yo?, no se responde desde contenidos. Señor, vea, espéreme un momentico, Señor, yo saco la Biblia, vea. Juan 8, Juan 5 dice, usted es el pan de vida, usted es el buen pastor, usted es el camino, la verdad y la vida. No, la respuesta que vamos a dar hoy a la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros no es desde contenido, sino desde la experiencia vital, desde la experiencia de vida, con los hechos. Entonces, cuando uno, preparando esto, cuando me quedaba a solas un rato, hoy en la tarde, otro poquitico en la mañana, me ponía a pensar en verdad, a ver, Jesús está aquí está, y me está preguntando, Chuchito o Tocayo me diría a mí, no sé cómo me diría, no, porque yo no soy judío, no es Yeshua, me diría, Chucho, ¿quién soy yo para usted? Tiene la amabilidad y me responde, me dice, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué represento yo en su vida? ¿Qué tanto me ha dejado entrar a su corazón? ¿Qué tanto me deja guiar su afectividad, sexualidad, temperamento, economía, decisiones, toda su vida? ¿Qué tanto soy el Señor de su vida? Y miren qué interesante, entre este texto
antes del comienzo de este texto está la sanación de un ciego. Y al final, después del tercer anuncio de la pasión, está la sanación de otro ciego. ¿Qué nos querrá decir eso? Que necesitamos indiscutiblemente, indudablemente, ciertamente que el Señor haga caer las escamas de nuestros ojos para que lo veamos a Él y siguiéndolo por el camino se produzca lo que decía la liturgia de la palabra en el canto del siervo: me has abierto el oído y yo no me resistí. Porque veíamos muy claro, cuando empiezo a escuchar y a guardar, ya empiezo a responder desde la experiencia de vida quién es Jesús para mí. Y decía un teólogo, lo grave es que los que estamos cerca, diciéndonos discípulos, conociendo de las escrituras, haciendo diplomados, creemos que ya nos sabemos todo. Damos por entendido que conocemos todo y no nos damos cuenta que muchas veces estamos más lejos de Él que los que ni siquiera han escuchado hablar de Él. Es decir, se vuelve lo que hemos hablado. Voy para la escuela, voy para comunidad, pero como mera costumbre y mera rutina, y no como ese, en realidad, ¿quién es Jesús para mí? Ojalá pudiéramos poner por escrito y uno pusiera por escrito. Repito, no contenidos. Esta respuesta no se da desde los contenidos. La roca firme que me sostiene, el escudo. No. Desde mi experiencia vital. Que tanto conozco a Jesús. Y conoceré, recuerden, mis ovejas conocen mi voz, escuchan mi voz y siguen mi camino. Que tanto lo sigo. Porque en esa experiencia de vida es que se constata quién es Él para mí, pero necesitamos, como al comienzo y al final de esta perícopa está la curación de un ciego. Todos somos ciegos como los discípulos. Ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, y a todos nos pasa lo mismo. Por eso necesitamos que esta palabra hoy nos cuestione, nos vaya abriendo la inteligencia, nos destape los oídos nuevamente, nos abra los ojos y podamos responder desde una experiencia vital, porque casi siempre lo que hacemos es lo que va a hacer Pedro, que ya muchos saben el texto. El Señor le va a decir: atrás, Satanás, apártate de mí, Satanás, ponte en el lugar que es. Pero no porque Pedro esté poseído o esté endemoniado, sino porque Satanás es el que quiere tergiversar el proyecto de Dios en nuestras vidas. El mentiroso, el que quiere desviarnos del proyecto de Dios. Recuerdan las tentaciones del Señor en el desierto, que no eran morales. No era, vea, María Magdalena como está querida. No son morales ni de ese tipo. Son respecto a su vocación, a torcer del camino al cual Dios lo había mandado a este mundo. Y lo mismo son nuestras tentaciones, de desviarnos del camino, de la vocación a la que hemos sido llamados a vivir como hijos de Dios. Y cada rato nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando yo respondo acertadamente la pregunta que Jesús nos va a hacer hoy, es porque mis pensamientos cada vez se parecen más a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Jesús nos mostró cómo piensa Dios. Jesús nos mostró cómo hace Dios. Jesús nos mostró cómo actúa Dios. Quien me ve a mí ve a Dios. Quien me escucha a mí, escucha a Dios. Entonces podemos estar en este camino muchos años. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que estar haciendo altos en nuestro camino para responder a la pregunta que define nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Porque es que cuando uno responde, tú para mí eres un adorno, te muevo de un sitio a otro según te necesite, o te saco del armario y te pongo en la mesita de noche. O tú para mí eres el supermercado que va a llenar todas mis necesidades, lo veíamos, el que reparte los almuerzos y llena los estómagos. O tú para mí eres el que, en fin, cada uno tendrá que dar esa respuesta. Cada uno tiene que dar esa respuesta y repito, tercera vez, desde su experiencia vital, desde su experiencia de vida, no una respuesta aprendida, no como a veces oramos o recitamos oraciones de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No. ¿Quién soy yo para ti? Entonces estamos en el Evangelio según San Marcos, repito, entre dos sanaciones de ciegos. En la mitad de todo el Evangelio está este texto. Las
la profesión de fe de Pedro, pero está más que eso el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que son 3 anuncios de la pasión. Y como el Señor va con sus discípulos, después de cada anuncio de la pasión del Señor, aunque me gusta como dice el padre Hernán, no es anuncio de la pasión, sino de la Pascua, de la resurrección, porque les va a decir lo más importante, y no tuvieron oídos sino para escuchar de cruz, de sufrimiento, de tiene que ser maltratado, tiene que ser injuriado, tiene que ser rechazado, tiene que ser... Y se les olvidó que acaba y al tercer día resucitar. ¿Cómo se nos olvida eso? Oseas capítulo 6 versículo 2. El justo sufrirá 2 días, pero al tercer día Dios intervendrá. Y por eso era la historia del Salmo de la liturgia. Escuchaste mi clamor, me abandoné en ti, aunque estaba acosado, con miles de dificultades, me confío en ti, que me ayudas y me rescatas. Porque es que en el trasfondo vamos a ver también está, muchachos, que seguir a Dios es, lo va a decir, tomar la cruz. El sufrimiento no puede estar ajeno a ningún cristiano y a ninguna persona que esté viva. Para decirlo claramente, leía un ejemplo del Papa, lo más de lindo, que llegó una señora donde Buda, acababa de morir su hijo. Estamos hablando, recuerden, vamos a hablar del anuncio de la pasión del Señor, de la profesión de fe de Pedro y de las condiciones para seguir al Señor, siempre y cuando se abra mi oído, se destapen mis ojos y yo escuche y guarde esa palabra. Entonces contaba el Papa una historia de una señora que tenía, su hijo acababa de morir y fue donde Buda. Y le dijo, Buda, te lo suplico, mi hijo acaba de morir, devuélvelo a la vida. Y Buda le dijo, contaba el Papa Francisco, Buda le dijo, te voy a poner una sola condición, que me traigas unos granitos de mostaza, de semilla de mostaza, de cualquier parte del país, pero que esos granitos sean de una persona que nunca ha experimentado sufrimiento. La señora salió a buscar por todo Tailandia y a la semana llegó cabizbaja y triste. No pude encontrar una sola persona que no hubiera experimentado sufrimiento en su vida. Entonces no pudo encontrar el granito de mostaza de alguien que no hubiera experimentado. Miren, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre tiene que padecer, los discípulos correrán la misma suerte del Maestro, así como harán cosas mayores, también correrán la misma suerte del Maestro. Jesús en toda la Escritura nos ha anunciado sufrimiento, pero no solo sufrimiento, como decir el destino de Dios Padre. No es que la cruz es lo que Dios quiere para todos. El sufrimiento, no, sino también salir vencedores en ese sufrimiento, salir purificados en ese sufrimiento, que sirva para la salvación de muchos, que sirva para nuestro crecimiento en la fe y en todos los aspectos. Pero cuando llega la cruz, cuando llega el sufrimiento, ahí mismo vamos a escuchar y a mirar ahora en el texto. No, Señor, venga, ¿cómo se le ocurre ese proyecto suyo? Pedro aquí va a confesar, tú eres el Mesías. Pero él ahí mismo, Jesús ahí mismo le dice, no le diga a nadie, porque si usted todavía cree que soy el Mesías, político, nacionalista, guerrero y liberador de otro tipo, no el Mesías, decía el Papa, y lo llamaba misterio, que es que quiso Dios redimirnos mediante el sufrimiento. Y eso siempre será un misterio. ¿Por qué no lo hizo de otro modo? Después le preguntamos cuando estemos allá. Pero decía el Papa, es un verdadero misterio cómo quiso llevar a cabo la redención mediante el sufrimiento. Y entonces Jesús anuncia eso. Jesús anuncia eso. Es que les recuerdan que estos días hemos estado reflexionando y meditando cuando es la predicación. Vengan que hoy es lluvia de bendiciones. Venga que con el Señor usted mejor dicho. Venga que tal cosa. No, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio cierto. Porque el evangelio, que es la persona de Jesucristo, nos anuncia dificultades, tribulación, sufrimiento. Pero a la vez nos dice que ánimo. Yo he vencido al mundo y ningún sufrimiento es en vano, porque nos redime, nos levanta y nos rescata puesto en la cruz de Cristo. Entonces, 2 sanaciones de ciegos y la mitad del Evangelio según San Marcos. Recuerdan capítulo 1, versículo 1. Lo que se va a narrar es acerca del Evangelio de Jesucristo o el Cristo, Hijo de Dios. Y aquí Pedro va a confesar, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Y al final del Evangelio, un pagano, un centurión va a decir,
verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Primero, ministerio de Jesús, y ahora segundo, nos va a explicar verdaderamente quién es, para que nosotros en esa mal entendimiento del Mesías, que como es, como se mostró y como Dios quiso, también entendamos algo, a ver si logramos comprender de qué se trata esto, de experiencia vital y no de contenidos. Dice así el texto: salió Jesús con sus discípulos, Marcos capítulo 8, versículo 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Primero le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Saben qué está preguntando Jesús? Muchachos, cuéntenme, ¿la gente sí ha entendido algo? La gente sí ha captado algo, y en el fondo ahora nos va a preguntar directamente, pero nos está preguntando hoy: ¿vos sí has entendido de qué se trata ser discípulo mío? ¿Vos sí has entendido los milagros a dónde te deberían haber conducido? ¿Vos sí has entendido esos signos y esas señales que muestran en el trasfondo? ¿Vos sí has entendido de qué se trata aceptarme a mí como el Cristo, el ungido y el Mesías? Muchachos, cuéntenme, ¿la gente sí ha entendido algo? Es que yo veo que arrancan 5.000 y quedan 12, y los 12 dice: Señor, explícanos que no entendemos. ¿Y a qué se refiere esto? El corazón endurecido nuestro aún no entiende. Aún creemos que este seguimiento del Señor son normas, preceptos, leyes y miles de cosas. Entonces él les pregunta, como había preguntado Herodes, Marcos capítulo 6, versículo 34, como había preguntado Herodes: ¿oíste, este quién es? Y Herodes decía: me parece hasta interesante. Me parece hasta interesante. ¿Y este quién es? Entonces Jesús hoy pregunta a los discípulos, a nosotros: ¿oíste, quién dice en tu familia que es Jesús? ¿Quién es Jesús para los cercanos tuyos? ¿Quién es Jesús para los de tu grupo de trabajo? ¿Quién es Jesús para tus amigos? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: esta respuesta es muy sencilla, porque no implica comprometernos. Ah, Señor, yo he oído en la escuela que dicen que usted es la roca firme, que usted es el escudo que nos defiende, que usted es el jefe que lleva la vida, que usted es el que tiene las 7 estrellas, y empezamos a recitar un poco de cosas, pero no las saboreamos y no las vivimos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Miren, la gente seguía confundiendo, y hoy seguimos confundiendo a Jesús con un personaje del pasado. Tal cual como hemos hablado en la Semana Santa: ay, van a dar Quo Vadis, el Mártir del Calvario. Qué lindas esas películas y qué interesantes. Lo seguimos confundiendo con un personaje del pasado. Creemos que no tiene nada que ver en nuestra vida, que no tiene injerencia en nuestra vida, que abriéndole la puerta de nuestro corazón, pues puede que logremos algo, puede que sí o puede que no. Lo seguimos confundiendo con un personaje del pasado, con Juan Bautista, decían unos. ¿Recuerdan qué decía Juan Bautista? No soy digno siquiera de desatarle las sandalias de su calzado, perdón. Viene otro más grande que yo. Yo los voy a bautizar en agua, pero el que viene los va a bautizar en espíritu. Otros con Elías. El profeta Malaquías decía: Elías va a ser el precursor cuando venga el Mesías. Y otro que uno de los profetas. Lo confundían, no sabían bien quién. Lo buscaban nomás por interés, por pan y circo, para llenar sus estómagos, para llenar sus barrigas, pero no tenían no tenían ni idea. Y ahí sí viene lo importante. Y él les preguntaba: ¿y vosotros y nosotros hoy, quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para usted y para mí? ¿Respondo fácil o me cuesta ponerme a pensar? Sin duda la respuesta no es fácil. Desde contenido es muy fácil. Como les dije, capítulo tal, usted es tal. Pero desde mi vivencia, ¿quién es para mí? Porque es que cuando respondo con uno de los nombres o títulos de Jesús, estoy diciendo que vivo eso que estoy confesando con mi fe. Tú eres mi roca. Y si es mi roca es porque
ni aguaceros, ni tempestades, ni huracanes, ni el fuego me mueve cuando llegan esas dificultades. Y uno comprueba que cualquier cosa lo altera y le hace perder la fe, que esa respuesta a ese amor de Dios es muy poquitica, que como veíamos hay que orar que aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad. Tú eres el buen pastor. Y entonces, ¿por qué cuando paso por cañadas oscuras soy temblando, muerto de miedo? Creo que no, que ya que hasta ahí llegué. Llega un cáncer, una enfermedad, un fracaso de uno de los hijos, una quiebra económica y, ay Señor, tú eres mi buen pastor. El Señor y canto el Señor en mí. Y entonces las cañadas oscuras, ¿por qué me derrumban si sé que Él va ahí conmigo? Si sé que cuando pase por esas cañadas Él me sostiene, que no me va a pasar nada, que estoy seguro en ella, que puedo cantar como el salmista, aunque estalle contra mí una guerra y caigan 50.000 a mi derecha o a mi izquierda, yo estoy seguro en ella, porque el Señor es mi fuerza y mi salvación. Porque todavía tenemos la imagen del Mesías, bendiciones económicas, paseos materiales, todo para arriba, pero no entendemos todavía que lo que nos va a decir ahora: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y sígueme. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro ahí mismo. Ya sabemos que Pedro es el lanzado, el número uno, pero también hemos estudiado de Pedro muy lindo esa fragilidad, ese negar al Señor, ese echarse para atrás, ese esconderse, pero ahora responde. Dirá en unos textos: eso no te lo ha revelado sino el Espíritu de Dios. Tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente, quien nadie hablará de cerca de él. Primera parte del Evangelio según San Marcos, el Cristo. ¿Quién era el Cristo? En griego, el ungido; en español, el Mesías; en hebreo, el lleno del Espíritu Santo, el escogido por Dios para liberar a Israel, para ser el Mesías que estaban esperando, pero seguían esperando, y aún los discípulos, sin entender, el Mesías político, religioso, militar, todavía no entendían nada. Sin embargo, nos está diciendo Pedro lo que verdaderamente es el Señor, el Mesías, el enviado de Dios para tu vida y mi vida, el lleno del Espíritu, el que tiene el Espíritu sin medida, el que es el camino, la verdad y la vida, el único capaz de llenar los vacíos de nuestro corazón, el único capaz de mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre. Entonces el Señor dice: parte es el secreto mesiánico, no le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque no entendían, y porque van a empezar a seguirlo por interés. Este es el que nos va a llenar los estómagos. Este era hagámoslo rey. ¿Recuerdan Evangelio según San Juan? Este es el que va a acabar con todos los romanos. Este es el que va a acabar la pandemia de un día para otro. Este es el que va a acabar con la violencia en nuestro país. Este es el que va a acabar X o Y partido. Este es el que va a hacer tal cosa. Y todavía no entendemos. Todavía no entendemos ese Hijo de Dios cercano, ese Hijo de Dios que, como decía la liturgia, el canto del Salmo, carga con nuestro sufrimiento, carga con nuestras heridas, que endureció su rostro ante los acosos y los oprobios de los demás, y que siguió adelante por amor a usted y a mí, para que fuéramos libres y felices. Todavía no entendemos que para eso envió Dios a su único Hijo, para que usted y yo vivamos como hijo de Dios, felices. Pero ojo, felicidad no es ausencia de problemas, no. Paz no es no guerra, no. Es paz en medio de las guerras, de nuestras luchas diarias, de nuestras dificultades, de nuestras pérdidas, de nuestros fracasos. Y comenzó a enseñarles 3 anuncios de la pasión. Después de cada anuncio, una enseñanza. Y ellos pensando en: primer anuncio, venga Señor, que eso no es así. Segundo anuncio, les hizo de la pasión, y ellos: ¿quién es el mayor? A ver, ¿quién es el más grande? Vos, ¿cuál es el más famoso de nosotros? Tercer anuncio, les hizo de la pasión, y los hijos de Zebedeo: oíste, mami, anda vos, que de pronto él es más blandito con las mujeres, y decirle que dónde nos va a tocar. Hablándoles el Señor y hablándonos de lo trascendental, y pensando nosotros en poder, en qué me va a tocar. Señor, lo he dejado todo por ti, ¿qué me vas a dar? Señor, mira que he renunciado. Señor, mira, hoy tenía un compromiso importantísimo y aquí estoy conectadito, ¿qué me vas a dar?
Y entonces dice muy lindo, y comenzó a enseñarles lo que tenemos que aprender en este seguimiento del Señor. Lo básico, lo fundamental. Porque es que si no, nunca vamos a entender el Mesías verdadero que Dios envió, el mesianismo de qué se trata. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, recuerden Daniel 7:13, el Hijo del Hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, las máximas autoridades, los sumos sacerdotes y escribas, ser muerto y, lo más importante, resucitar al tercer día. Por eso el padre Hernán dice muy lindo, son anuncios de la Pascua. Nosotros no morimos, muchachos, resucitamos. Hacemos Pascua, vamos al encuentro con Dios. Entonces los sufrimientos son simplemente etapas. Los sufrimientos que, como el cuento del Papa decía, ahora todos experimentamos, son procesos en nuestra vida que nos llevan más tarde que temprano, más temprano que tarde, a resucitar y al encuentro con el Señor. ¿Y cuánto es que dura el sufrimiento? Máximo 2 días, pero los días del Señor no son como los nuestros. Y que al tercer día debía resucitar. ¿Y qué pasó? Recuerden los textos de resurrección de Pascua, se les olvidó, encerrados por miedo. Ay, ¿verdad que me había dicho que iba a resucitar al tercer día? Y yo fui, vi el sepulcro vacío y dije, se robaron el cadáver. Y yo con esta enfermedad y tal cosa, y esa enfermedad va a terminar conmigo, y esta crisis económica, y esta pandemia, y esta situación del país, no, y que al tercer día resucitaría. Hablaba de esto abiertamente cuando, tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle. ¿Por qué? Porque es que es igual que nosotros, porque es que no nos cabe en nuestra mente de pollito que seguir al Señor no nos exime de sufrir, y a veces sufrir mucho y llorar y padecer, y tiene que ser reprobado, tiene que ser muerto, tiene que sufrir mucho, no dice poquito, y reprobado. No, ojo, no como deseo de Dios. Dios envió al hombre al mundo a sufrir, no, sino que es algo inherente a la vida misma. Y desde sufrimientos grandes a pequeños. Vaya, cuando un hijo de uno pierde un examen o saca un 1. O cuando uno, que de pronto era más sensible a sacar un 1, no tanto los de ahora, uno sufría por una cosa elemental, una pérdida afectiva, esta crisis, el encierro, el trabajo. Sufrimiento siempre va a haber. Pero entonces Pedro dijo, no, este Mesías, ¿cómo así? No es el político nacionalista y liberal. Este está anunciando sufrimiento. Venga para acá. Y se puso a reprenderle, se puso delante del Señor. Y ese es el problema nuestro, que olvidamos que ser discípulo es decir, ¿qué? Detrás. Él va allanando el camino, Él nos va mostrando el camino, pero a veces queremos ir adelante y, Señor, venga que yo le voy mostrando el camino. Y se puso a reprenderle, porque es que no cabe en un seguimiento del Señor, como no cabe hoy en muchos hermanos separados, el sufrimiento. No, es que el seguimiento del Señor es solo prosperidad, consigna y prosperidad. Ya lo he dicho, no es que no, te bendeciré en todo, del todo y por todo. También es económicamente, pero no exime de sufrimiento. Entonces dice así, hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendo a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Intercambió lugar con Dios, con el Dios hecho hombre, Jesucristo, que es lo que a veces hacemos nosotros. Venga, Señor, que usted en ese aspecto de mi vida no sabe, yo sí sé. Yo voy a decirle cómo hacer, yo le voy a mostrar por dónde es la cosa, yo le voy a indicar qué es lo que tenemos que hacer, yo le voy a decir y le voy a mostrar a usted qué es lo que tiene que hacer en esta situación, cómo es que se tiene que manejar, cómo es que se tiene que comportar. Se puso a reprenderle. Usted se ha visto en una situación donde usted esté reprendiendo a Dios cada rato. No le decimos, usted es que no oye, usted es que no sabe, usted es que no ve, usted es que no entiende, usted es que está muy viejito y no es capaz, usted es que le quedó grande esto. Cada
cada rato. Y lo más grave, ¿qué está haciendo aquí Pedro? Lo mismo de Satanás. ¿Qué hacía Satanás en el desierto? Está tentando a Dios para que abandone el camino que Dios Padre le ha propuesto. Está tentando a Jesús para que abandone la vocación, el camino al cual su Padre lo ha llamado. Y cada rato nosotros hacemos de Satanás, no solo con Jesús. Aquí lo está tentando uno de sus discípulos, ya lo habíamos visto, no me voy a detener mucho ahí, sino que cada rato hacemos de Satanás con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Tratar de truncar el camino de felicidad y de vida en abundancia, que Dios tiene para él, proponiendo otras salidas y otros caminos. Es lo mismo que estaba haciendo Satanás, y miren qué fuerte llamar a Pedro Satanás. Pero repito, no que esté endemoniado, sino que trata de tergiversar el camino que Jesús tenía muy claro y que no va a permitir que nadie se lo trunque o lo altere o lo haga echar para atrás. Ni siquiera esa misma angustia en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le dice y nos dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ahí en esa respuesta también, en esa respuesta de Jesús, podemos evaluar la pregunta que Jesús nos hace. ¿Quién soy yo para ti? Evaluemos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro obrar. ¿Es el de Dios o el de los hombres? ¿Hacemos la voluntad de Dios Padre, que es que recuerden la vida eterna, que te conozcan a ti, la obra, que crean el que tú has enviado, o qué es lo que hago yo en mi vida? ¿O cuáles son mis pensamientos? Porque los de Satanás es la tentación de abandonar este camino, no volver a conectarme, no volver a comunidad, salirme de la comunidad y seguir con mis cositas, seguir ahí cumpliendo los preceptos y las normas y las cositas. Y entonces cuando yo soy de preceptos y de normas, simplemente cuando Jesús hace esa pregunta, respondo según lo que me sé del catecismo, una receta aprendida y no una receta experimentada, porque el amor de Dios no se aprende, se experimenta en la vida, y de eso es lo que se trata. Entonces, qué bueno que evaluáramos cuál es nuestra respuesta, cuáles son mis pensamientos. Ocupo con frecuencia el lugar de Dios y pretendo decidir por mí mismo lo que es bueno y malo y decirle al Señor, hágase a un lado que yo sé cómo vivir. Y entonces, viendo todo esto, Jesús los va a instruir, como después de cada anuncio de la pasión. Y llamando ya a la gente y a los discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, miren que es muy lindo, vuelve y nos reitera. ¿Recuerdan el llamamiento? Mirándolos los vio y les dijo, venid en pos de mí, detrás. Es que la clave de este camino, de este discipulado, es la detrás, porque si voy detrás puedo mantener los ojos fijos en Jesús, aun cuando cada rato se me desvían para un lado y para el otro. Si alguno quiere venir en pos de mí, vuelvo y le reitero eso tan lindo de Dios siempre, el que quiera, el que quiera seguir perseverando, el que quiera ver transformaciones en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, el que quiera experimentar vida en abundancia, el que quiera aprender a manejar sus sufrimientos y salir vencedor, el que quiera no ser derribado en su vida cuando llegue la tormenta, el huracán, el fuego, los vientos, el cáncer mismo, la pandemia, el que quiera venir en pos de mí. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alguna vez lo veíamos, niéguese a sí mismo. Miren qué interesante, niéguese a sí mismo, ¿qué es? Quien salva la vida querer salvar la vida es querer aferrarnos a lo que consideramos vida, entre comillas, sin realmente serlo. Es aferrarnos a lo material, a lo perecedero, a lo temporal, a lo que nos da placer, a lo que nos da poder
e incluso a lo ilícito, a hacer cualquier cosa con tal de amasar y de tener fortuna. Negarse a sí mismo, el que quiera seguir a Jesús, mire que es un requisito que el Señor pone. Si usted quiere, no lo están obligando. Si queremos, niéguese a sí mismo, aprenda a decir no. ¿A qué? A que mi vida la sostiene un salario, un trabajo, al placer, a lo temporal, a llenar graneros, a ser el primero, a qué me va a tocar, a renunciar, a aprender a decir no a todas esas cosas que creemos fundamentales y especialmente aprender a decirle no al ego que es el que no nos deja, que es el que nos mantiene ahí esclavizados y siempre imponiéndonos a los demás y siempre queriendo sobresalir y siempre queriendo hacer tal cosa. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, no la del Señor, la suya, y sígame. Asuma sus sufrimientos. Aprenda a aceptar cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis económica. Es que eso es lo más difícil. Lo hemos hablado muchas veces porque creemos que con el Señor no nos pasa nada. No, ese es el seguro, ese es Sura todo incluido, se cubre 100%. Ahí no te hacen deducciones. No, no, todo lo hemos experimentado. Busca un granito de mostaza de alguien que no haya sufrido y no lo pudo encontrar. Esa es la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque sí, porque así es la vida. Porque es bella, pero no es fácil y trae sufrimiento. Entonces tome su cruz. Y sabemos que abrazar la cruz es abrazar el amor de Dios que nos va a dar la fuerza para resistir esas dificultades. Es que no aguantamos nada. Todos, sin excepción, nos derrumbamos con cualquier enfermedad, con cualquier gripita, con cualquier dificultad en la casa. Ahí mismo somos presa de la angustia y se nos olvida. Hace 8 días, ¿recuerdan qué veíamos? Jesús todo lo hace bien. En Dios no hay finales tristes. Tiene que sufrir mucho, reprobado, maltratado, muerto, pero al tercer día resucitará. Ah, pero es que a mí se me olvidó, yo no me grabé sino lo del sufrimiento. Y veas que yo sufro mucho, es que a mí... No, ese sufrimiento tiene un poder redentor. Ese sufrimiento, dice la misma escritura, lleva a la salvación de muchos. Ese sufrimiento tuyo y mío transforma otros corazones y mueve muchas personas, porque Dios en medio de ese sufrimiento está actuando. Bien vista tengo tu aflicción y voy a bajar, y voy a bajar. No nos quita el sufrimiento, pero no permite que ese sufrimiento sea en vano. De cosas malas saca cosas muy buenas. Por eso no nos podemos poner delante del Señor, sino atrás. Apártate de mí, Satanás. Ocupa el lugar que te corresponde, porque tus pensamientos, diríamos ya según el profeta Isaías, no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Nadie va a evitar que yo entregue mi vida por amor hacia cada uno de ustedes. Por amor hacia cada uno de ustedes. No me voy a echar para atrás y eso nos tiene que dar mucho consuelo, que el Señor nunca se echa para atrás. La mete toda, como diríamos aquí, por usted y por mí, a pesar de tener en el horizonte la cruz, la angustia de la muerte, no se echó para atrás. Carta a los Hebreos, clamó con gritos para ser escuchado y Dios lo escuchó y al tercer día lo resucitó. No le quitó el sufrimiento y no le dijo, bueno, cruz no, vamos mejor silla eléctrica, hijo. Es un misterio, dice el Papa, pero ese sufrimiento nos trajo la salvación y la probabilidad con la donación de su espíritu de vivir de una manera diferente cuando lleguen estas realidades a nuestra vida. Tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Cómo salvamos la vida? Perdiéndola. ¿Por quién? Por Jesús y por el Evangelio. Por eso les decía al comienzo que esta respuesta que demos define nuestra felicidad o infelicidad. ¿O no queremos salvar nuestra vida? Ya somos salvos, creemos que nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que aceptar esa salvación. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo al Señor. No hay sino una sola manera, y es
perdiendo nuestra vida entre comillas por el Evangelio y por Jesús. Es una redundancia, el Evangelio es Jesús mismo, es entregarle nuestra vida y no pretender salvarla como veíamos ahora con lo temporal, con el dinero, con un empleo, que me lleno de riquezas, que me lleno de dinero. No, y eso no es fácil, porque es que uno dice, ay, entonces, pero es que esto sí está como muy duro, si es que ya lo vimos, qué dura es esta palabra. Y no es dura la palabra, duro es el corazón, porque es que uno no entiende que uno entregando todo, donando toda su vida a los demás, sirviendo a los demás, es completamente feliz. Decía un autor muy lindo, los sueños de Dios llegan a nosotros en varias tallas muy grandes. Usted se ha medido una camisa que le quede grande, claro. Dice, no, esta camisa, no, esta es XXL, vea cómo me quedan los hombros, vea cómo me queda. Ojo, escuchemos. Los sueños de Dios llegan a nosotros en varias tallas muy grandes y nos toma algún tiempo crecer dentro de ellos. Los sueños de Dios llegan a nosotros en tallas muy grandes. No entendemos, decimos cómo, pero entonces, ¿y esto qué? No, es mejor simplemente hacerse el sordo, el ciego, en tallas muy grandes y nos toma algún tiempo, yo diría que mucho tiempo, crecer dentro de ellos para que nos sirvan. Por eso los pensamientos de Dios y de nosotros los discípulos son muy diferentes. Por eso el Mesías fue a buscar y a salvar al que estaba perdido. Pero ese Mesías llegó en un burrito, nació en un pesebre, primer desplazado, no tuvo acceso a muchas miles de cosas que Dios nos muestra, que en esas realidades está la verdadera felicidad, en el despojarse. 3 verbos dice: renunciar, cargar y seguir. Renunciar, cargar y seguir. Verbos que me hablan de hacer hacia adentro de mi persona para ser feliz, pero uno no quiere renunciar a nada, entregar nada, servir totalmente, entregar mi vida en servicio por los demás. Y entonces yo qué, y entonces no hago tal cosa y me privo de tal cosa. Lo que pasa es que la felicidad de Dios es muy distinta a la que el mundo nos propone y a la que uno entiende. ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí? ¿Cuántas cosas ha hecho uno que dice, uy, pasamos delicioso? ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Dónde fue que estuvimos? Y montamos en esto, hicimos esto. Todo va pasando y todo queda. Por eso dice San Juan de la Cruz, vamos a ser juzgados en el amor. Vamos a ser juzgados según la respuesta que demos a esta pregunta. ¿Qué lugar ocupo yo en tu vida? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué represento? Señor, tú lo eres todo. Oíste, ni siquiera tenés una horita para conectarte los martes y que soy todo para vos. No, pero yo me conecto. Sí, el tartamudo. Venga, yo le toco la lengua con mi espíritu para que responda. Señor, tú eres lo más grande. Y el tiempo que le dedico. Y mi relación con Él. En la Eucaristía lo vivo, arden mis ojos, arde mi corazón, se abren mis ojos. Se va volviendo rutina, se va volviendo como una caminada que hacemos cuando salimos a un sitio. Vamos ahí caminando y conversando y nos falta volver a ese ¿acaso no ardía nuestro corazón por el camino? Porque es que en el camino de la vida es que Él nos va instruyendo. En el camino de la vida, el que Él nos va formando y nos dice, llamando a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su egoísmo, deje su prepotencia, deje su orgullo, deje su soberbia, aprenda a decir no a todo lo que es, a todo lo que no es de Dios, cargue su cruz. Levántese firme en medio de las dificultades, en medio de la tormenta de su barca y sígame. Que cuando menos piense, va a mirar en el horizonte nuevamente el arco iris y que la tormenta quedó atrás. Y que al tercer día, mi Padre, al igual que a mí, te va a resucitar. Te va a dar una nueva vida. Te va a sacar de esa fosa profunda y del fango cenagoso que describe el salmista.
y vas a danzar de júbilo y vas a regocijarte porque vas a poder expresar, como dice la Escritura, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos felices. No es ausencia de tormentas, no es un paraguas que nos evite todo, es la certeza de que ese sufrimiento que anunció termina en vida eterna, en resurrección, la certeza de que en medio de todas esas tormentas y dificultades, Él está a nuestro lado, y la certeza de que negándonos a nosotros mismos vamos a ir experimentando una felicidad que no la vamos a encontrar en ninguna de las cosas con las cuales pretendemos saldar la vida, aferrarnos a lo material, a lo perecedero, a lo temporal, a lo que nos da placer y a lo que nos da poder. Y es cargar la cruz, es abrazar ese amor de Dios en esa dificultad, que ese amor va a lograr lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, tal vez. Nada ni nadie, o Romanos, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Es que todavía no entendemos que eso es lo que hace el amor de Dios, que en medio de ni la espada, ni las fuerzas del más allá, ni la pandemia te puede separar de mi amor, porque en todo salimos vencedores gracias a Cristo que nos amó. Tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Volvamos hoy a tomar el puesto detrás del Señor y con los ojos fijos en Él, y con seguridad iremos experimentando esa vida en abundancia que Él vino a traer. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestras tinieblas, a los que andaban en tinieblas, para los que andaban en tinieblas, brilló una gran luz. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Mesías, que será de gran alegría para cada uno de nosotros. Tú nos conoces y sabes que cada rato o casi siempre nuestros pensamientos no son los de Dios. Nuestra voluntad no es la de tu Padre, sino la que a nosotros nos parece, Señor. Hoy queremos reiterar y responder desde una experiencia de vida esa pregunta que a cada uno de nosotros nos has hecho hoy. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Estamos en pañales, Señor. Si la palabra discípulos tiene varias letras, vamos en la D y eso con minúscula, pero aquí vamos, caminando porque tú eres nuestra fuerza, porque el Espíritu nos empuja y cada día nos abre más la inteligencia para ir encarnando esta palabra y ocupar el lugar que nos toca, en pos de ti, con los ojos fijos en ti, dejándonos destapar nuestros oídos para aprender a negarnos a nosotros mismos, asumir la cruz y poner toda nuestra confianza en ti. Queremos recibirte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida, que nos guíes y nos conduzcas, y especialmente descubrirte vivo y resucitado en medio de nuestras dificultades. Y que nunca olvidemos, Señor, que el justo sufrirá máximo 2 días, pero al tercer día tu Padre como a ti lo resucitará. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.